Muy buen día. Es un honor estar compartiendo con usted estos minutos. Estoy en representación del ministerio Crowns Ministries. Mi nombre es María Díaz. Es un honor compartir con usted estos minutos. El mensaje de hoy es respecto a lo que estamos viviendo ahora mismo en nuestros lugares. Es un cambio de transición. Entramos al otoño. Y en el otoño las hojas cambian de color. ¿Y comienzan a qué? No solamente a cambiar el color, sino que muchas de ellas comienzan a ser despegada de sus árboles, ¿ok? Este tema es respecto a algo parecido. Estoy haciendo la similidad, podríamos decir, la similaridad entre el ambiente y nuestras vidas. En específico, pruebas, transiciones, traumas son los tesoros para su triunfo. Recuerde bien, sus pruebas, traumas, transiciones son los tesoros para su triunfo. Como le dije, en el hemisferio norte de Norteamérica, las hojas están cambiando, son transiciones. Y yo le puedo hablar de eso porque he tenido muchas transiciones en carácter personal, de físico, de salud, de transiciones de edad, podríamos decir. Pero más que eso, de profesión, de lugares donde he tenido que vivir por, ¿qué? Designio de Dios, mi Padre y mi jefe, podríamos decir, el que determina todo lo que sucede en mi vida. Claro está, si yo colaboro con él. Le pregunto a usted, ¿cuándo fue la última vez que usted enfrentó una gran transición, un gran cambio? O quizás ha tenido que experimentar un problema que parece interminable. Yo le puedo hablar, llevo uno desde hace 12 años y con la ayuda de Dios sé que eso va a terminar. Victoria clamo en su nombre con Jesús, claro está. Como referencia le voy a dar un resumen de la historia de los israelitas. Ellos fueron esclavos en Egipto por 400 años y clamaban a Dios día y noche y día. O sea, fueron muchas generaciones que estuvieron bajo ese sistema de esclavitud. Y los reyes, podríamos decir, no los reyes, sino el que era líder de ese sistema era un faraón. Y ese faraón, cada uno tenía unos libros en los cuales anotaban las historias y lo que sucedía. Exactamente. Y este faraón, que fue el último dentro de esa generación, porque luego vinieron otros faraones, con este pueblo israelita, en lugar de temer a Dios, él sabía lo que Dios había hecho en años anteriores, pero no lo temía. Y lo que hizo fue asfixiar y presionar más al pueblo israelita, podríamos decir, con más trabajo, presionándolos con más trabajo y los maltrataron más y más. ¿Qué sucede? Dios se enfrenta a que decide que va a libertar a su pueblo israelita, porque Israel es su tierra, es su pueblo, que es su nación. Aunque Él nos ama a todos, recuerde bien, a todos, lo que Él le llama en la palabra los gentiles. Pero su pueblo y su nación es Israel. Y Él decide extraerlos, removerlos de esa esclavitud, porque escuchó su llamado, su pena, su dolor. En este caso, usted y yo nos podremos identificar si ha pasado algún trauma o una situación similar. Yo le puedo hablar por experiencia que por la gracia de la misericordia de Dios he podido sobrellevar muchos de esos traumas para la gloria y honra de Él. Su nombre sea alabado, claro está. ¿Qué sucede? Esta situación que le estoy presentando de los israelitas es para que usted se ubique podríamos decir, en sus zapatos, para ver cómo esto le puede ayudar. Los israelitas fueron esclavos 400 años. Dios decide libertarlos, pero antes de libertarlos tienen que afrontar de que Moisés tiene que confrontar a Faraón, y cada vez lo que Faraón hacía era ponerse más duro a su corazón, pero eso era porque Dios lo había hecho en Faraón, porque la palabra lo dice, que le endureció más el corazón a Faraón y lo que hacía es que los ponía a trabajar más y más. Pero en realidad lo que Dios quería era que el pueblo israelita viera que Dios es real, que Él es el gran yo soy, Jehová, ¿ok? Jehová el gran yo soy. Y entonces permitió que ellos experimentaran y vivieran esas 10 plagas. No les sucedió a ellos, pero al pueblo de Egipto, que ellos lo pudieran ver. Y la última fue la muerte del primogénito. ¿Qué sucede? Eso era como para que realmente se quedara cimentado en su alma, en su corazón, en sus mentes, en sus cuerpos,
para que dejaran todas esas costumbres viejas. ¿Por qué? Porque tantos años con una cultura que no es de agrado a Dios, claro que sí que se te va a pegar. Es como si usted está caminando y de momento alguien está, podríamos decir, fumando, o vamos a poner algo más positivo, tiene una fragancia bien fuerte. Muy probable usted va a capturar parte de esa fragancia y se le va a quedar quizás en las fosas nasales o en su cuerpo o en su cabellera. De igual forma sucedió con ellos y las costumbres. Se absorbieron todas esas costumbres, esos sistemas que no eran de acuerdo a las, que podremos decir, las guías de Dios, que son puras, ¿verdad? Pues entonces Él les permitió ver todo eso para que ellos renunciaran. Pero claro está, eso no es tan fácil y le puedo hablar por experiencia propia, ¿ok? En estos momentos, ellos entonces enfrentaron todo eso. ¿Qué podemos aprender usted y yo en esas situaciones incómodas que usted está ahora mismo experimentando o confrontando? ¿Qué lecciones usted está recibiendo? Ahora, como proclamadora de la palabra de Dios, lo que quiero es aumentar su conciencia, se pueda examinar mucho mejor y descubrir en usted qué aspectos quizás Dios quiere que usted remueva de su vida en esta transición o en este trauma, podríamos decir, en este cambio, en esta situación, en esta prueba. Por favor, preste atención a las enmiendas de Dios, a sus mandamientos, a sus preceptos, a sus guías, porque es lo único que nos va a ayudar a poder salir hacia adelante victorioso, con triunfo, claro está, siguiendo sus caminos y principios. No podemos ignorarles. ¿Qué les sucedió a ellos? Pues clamaron en desesperación y Dios les escuchó. De igual forma, usted le va a escuchar. Pero Él tuvo que mostrar quién era Él en sus vidas para que dejaran los dioses y las costumbres paganas que no están de acuerdo con sus principios, para poder ser libertados totalmente, en todo el sentido, hasta de sus mentes. ¿Ok? Entonces, el cruzar el Mar Rojo significaba cruzar a una tierra nueva, o sea, nuevos comienzos. Podríamos decir nuevas costumbres. Era una tierra que fluye leche y miel. Leche y miel. O sea, a una tierra prolífica con grandes frutas. Podríamos decir, decían que las frutas eran bien grandes y también los habitantes. Eso es otra historia para otro momento. Entonces era dejando las viejas costumbres, el viejo lugar para enfrentar el nuevo lugar, sus nuevos comienzos. Con todas esas demostraciones les costó mucho tiempo para eliminar parte de esas culturas. Es decir, Dios le estaba diciendo, ahora tienes una nueva carrera, un nuevo horizonte, un nuevo propósito, una nueva identidad, un legado. Con todo lo que has vivido es para que entonces montes en tu vida lo que realmente Dios quiere hacer contigo. Como life coach, ahora me estoy poniendo el sombrero de life coach, eso es lo que yo ayudo a las personas. Cuando no conocen su propósito o están afrontando traumas, transiciones que son grandes cambios, o quizás situaciones bien difíciles después que han recibido terapia, ¿verdad? En el caso de traumas, en específico con mujeres que han sufrido abuso, eso es parte de lo que yo trabajo, pues entonces yo los ayudo a encaminarse en el propósito que Dios ha diseñado para ellas o para ellos, porque también he trabajado con 2 casos de caballeros. Como life coach, como consejera, eso es otra historia, pero estoy hablando como life coach. Entonces, ¿qué podemos decir? Que Dios tiene un propósito en todo. Y entonces, en medio de lo que ha sucedido, Dios le puede clarificar cómo poder trabajar con eso, cuál es su propósito. Y yo le puedo ayudar en esa jornada. Lo único que tiene que hacer es comunicarse con nosotros a info@crownsministries.org. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar familia de origen, costumbres, tradiciones, incluyendo tradiciones de religión. Por experiencia le puedo hablar de eso, ¿ok? Entonces, adoptar una nueva mentalidad. Exactamente, una mentalidad conforme a como Dios nos quiere. Lo interesante de este caso que le estoy presentando es que de estos israelitas eran aproximadamente 2.5 millones o alrededor de 3 millones los que fueron movidos, ¿ok? Con Moisés y luego los que nacieron. Pero ¿qué sucede? Que cuando Dios los lleva y van a la expedición, 12 espías para espiar la tierra y ver cómo era, solamente 2 regresaron
con unas buenas observaciones, de acuerdo a los ojos y la perspectiva de Dios. Los otros 10 fueron una perspectiva completamente negativa. ¿Qué sucedió? Lamentablemente, los 2 que regresaron con una perspectiva positiva, una perspectiva, podríamos decir, de esperanza, de progreso, que era lo que Dios quería que vieran, fueron los únicos 2 que entraron a la tierra prometida y los que nacieron después de ellos, ¿ok? O sea, que eran los jóvenes. Toda esa otra generación murió en el camino. Estamos hablando de los 40 años que estuvieron vagando en la misma tierra, dando la misma vuelta, que era de 11 días el trayecto. Y ellos demoraron 40 años dando la misma vuelta, la misma vuelta. ¿Por qué? Porque dudaron de la bondad y del plan de Dios para sus vidas. Por tanto, perdieron el propósito de sus vidas en esa nueva tierra. Si usted se siente que le estoy hablando, esa nueva tierra que Dios le está permitiendo pisar y empezar una nueva vida, Dios le está diciendo, ahí tienes un nuevo propósito. Ese trauma, esa transición, esa trayectoria de tu vida tiene un propósito. Déjame ayudarte. Eso dice Dios. Y en mi caso, yo también como life coach, déjeme ayudarle a descubrir cuál es su propósito en estos momentos. Si ha vivido trauma, también después que reciba terapia, claro está. O en conjunto, podríamos trabajar eso y descubrir dentro de eso qué es el propósito de Dios para usted. Yo le puedo ayudar. ¿Okay? Le pregunto ahora, de esos desafíos, de esas transiciones, de esos traumas, ¿qué necesita cambiar usted? ¿Dónde están sus oportunidades de crecimiento? ¿Qué habilidades, talentos, destrezas, educación, historia usted tiene que puede utilizar para su propósito? ¿Cómo esta prueba, esta aflicción lo está ayudando a moldearse y ser mejor ser humano? Y poder ser más obediente a Dios y sus caminos y sus propósitos. Al igual que los israelitas, nosotros también tenemos otros éxodos en nuestras historias. Y como José, que fue enviado a la cárcel injustamente y estuvo 13 años en una cárcel, fue vendido por sus hermanos, porque por celos y envidia, ¿ok? Fue vendido, pero mira lo que sucede. Luego Dios en su infinita bondad, luego que pudo ver quizás en esos 13 años que estuvo, ¿verdad?, en exilio de su tierra y de su gente, que no tenía resentimiento, ni amargura, ni la falta de perdón. O sea, eso fue un periodo, para mi opinión, fue un periodo de purificación de la alma, el corazón, la mente y del cuerpo de José. Y entonces lo posiciona como segundo encargo después de Faraón. ¿Ok? Qué interesante, ¿no? Podríamos decir que él era el administrador de los tesoros de Faraón, que eso fue la posición que Dios le permitió tener, pero tuvo que ser ¿qué? Molido y pulido, podríamos decir. No tenía amargura, no había falta de perdón, lo único que tenía era autocompasión por su familia, los israelitas y su familia de sangre. Y así lo mostró cuando les permitió, hasta les dio este alimento, ¿ok? Y miren lo que él dice en la palabra. En Génesis capítulo 50, versículo 20, le dice a sus hermanos cuando hubo ese encuentro: vosotros pensasteis hacer mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para mantenerme en vida a mucho pueblo como ocurre hoy. Le pregunto nuevamente, en esa transición, en ese cambio, en ese trauma que ha sido forzado, el cambio forzado, ¿qué le está enseñando el Señor? ¿Qué necesita dejar atrás para obtener su propósito? ¿Qué necesita liberar, dejar para hacer espacio a lo nuevo? ¿Cómo está confirmando Dios en esta transición el propósito de su vida? ¿Qué más? ¿Cómo este cambio le está mostrando que Dios lo está, podríamos decir, moviendo a un escalón más alto? En mi vida yo he enfrentado muchas transiciones, por eso estoy como life coach, aparte de que fue una asignación dada por Dios y estoy siguiendo su mandato, su ordenanza, con mucho gusto, porque me agrada mucho lo que hago. Le pregunto a usted, como dijo Jesús, porque en un momento dado estuve en conflicto y le comparto personalmente,
que en esta última mudanza le dije, Señor, otra vez mudarme. Y Él me permitió en examinación. Y fue como decir, fue un alivio a la misma vez, ¿verdad? Me sorprendió y dije, ok, perdóname y ayúdame a obtener la actitud apropiada. Me dice lo siguiente a través de su palabra. En el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 24, estas son palabras de Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esas fueron las palabras en mi oración y en mi clamor como los israelitas quizás. Para usted y para mí significa quizás esa injusticia, esa humillación, esa desgracia, ese trauma, ese abuso, esas situaciones difíciles son parte de lo que Dios quiere utilizar para llevarlo a su propósito. Si todavía no lo ha encontrado, le podemos ayudar a través del ministerio. Solamente comuníquese con nosotros, como le indiqué, a info@crownsministries, el nombre del ministerio, .org. Déjenos saber cómo quizás podríamos ayudarle. La Biblia es el mejor instrumento para guiarnos y claro está, Dios tiene personas para que nos ayuden también, como a mí me han ayudado también. Conozco a muchas personas que tienen dinero, familia, riqueza, pero ¿saben qué? Están vacíos y han perdido. Quizás algunos de ellos conocieron a Dios, pero en el momento en que obtuvieron todas estas otros bienestares, decidieron darle la vuelta a Dios y decidir tomar otro camino. Y ahora la palabra dice que si hacemos eso, ¿verdad? Estamos olvidándonos de lo que realmente Dios quiere que hagamos. O sea, dice en la palabra, ¿de qué te vale tener el mundo, pero perder tu alma, tu salvación? Dios quiere que todos vengamos a su reino. Por eso le envió a su Hijo Jesús. ¿Ok? Ahora, si usted no ha declarado a Jesús como su Señor y Salvador, esta es su oportunidad. Le exhorto a que por favor, exactamente, por favor, si le está el corazón latiendo bien rápido con este mensaje, ese es el Espíritu Santo hablándole a usted, que ese trauma, esa transición, ese abuso, esa humillación, Él la quiere usar. Y si necesita ayuda, comuníquese con nosotros. Solamente confiésele a Dios que usted cree que Jesús murió y resucitó al tercer día. Confiésele también y pídale perdón por sus pecados, porque todos hemos pecado. El único santo es Él y puro, y su Hijo Jesucristo. Confiese con su boquita que ha cometido pecado. Pídale perdón, arrepiéntase. Eso significa que no lo va a volver a hacer con la ayuda de Él. Y dígale, quiero a Jesús en mi corazón. Dice en la palabra que todo aquel que llama el nombre de Jesús y proclama que desea en su corazón, Dios le dará ese regalo. Y por ende va a obtener al Espíritu Santo. Solamente diga, creo en mi corazón. Y por favor, Jesús, ven a mi corazón. Yo creo que tú moriste y resucitaste al tercer día. Quiero ser parte de tu familia. Quiero dejar mis viejos caminos. Quiero ser una nueva persona. Quiero seguir mi propósito. Necesito tu ayuda. Tómame, guíame. No quiero volver a hacer lo que estaba haciendo. Dice en la palabra que usted ya ha sido salvo. Ahora conéctese con una comunidad de fe que le ayude a crear más conocimiento, a estar más firme en la palabra de Dios, de tal forma que puede aprender y traer a otros al reino de Dios, exactamente. Mientras tanto, los primeros 3 mensajes que tenemos aquí de Jesús, de Dios, Jesús y el Espíritu Santo, le pueden ayudar a tener, podríamos decir, un conocimiento que le pueda ayudar a al próximo paso en su camino espiritual. Suscríbase, comparta con otros y si tiene dudas, comuníquese con nosotros. Dios le bendiga. Hasta la próxima.